tal? Bienvenidos a un episodio más de Nice to Meet You. Hoy tenemos a dos invitados, que es un tema muy fuerte, del cual creo que tenemos muy poca información. Creo que todavía no hay esa cultura. Dulce Liévano y Roger Merchan. Así es. Ellos son psicólogos y son suicidólogos. Así es. Vienen en representación y como jefe de la parte médica de EMA. Así es. Así Bienvenidos a Nice to Meet You y es un gustazo tenerlos con nosotros. Pues muchísimas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación, es un gusto, un placer, ya hemos visto tu programa y pues estamos aquí con toda la disposición de poder compartir lo que es la prevención del suicidio y sobre todo poder llegar a través de este programa, de esta entrevista a la población chiapaneca, que es muy importante empezar a conocer y a detectar lo que es el suicidio en nuestro estado, que es uno de los estados con más índices de suicidio. Muchísimas gracias por invitarnos y pues a lo que nos pregunten estamos para contestar. Sí, así es, la verdad. Para nosotros es muy importante todos estos espacios que nos brindan para difusión y promoción de la salud mental y prevención del suicidio, porque sobre todo, como tú dices, es un tema poco hablado, poco tratado, que si uno busca tal vez encuentra información, pero esa información no es tan eficiente, no es tan confiable, entonces qué mejor que llegar a toda esta población de una manera pues más profesional, ¿no? Brindándole la información que se necesita saber realmente. Sí, fíjate que también con algunos especialistas que han estado con nosotros, cómo este encierro de la pandemia nos ha puesto a todos vueltos locos y que no tenemos realmente como un manejo de emociones, y luego en la adolescencia, que sé que es donde más se presta para este tipo de ideas suicidas, ¿no? Sí, así es. La adolescencia es una etapa muy vulnerable del ser humano. Hay muchas transiciones, cambios tanto fisiológicos, psicológicos, sociales, y nos imaginemos a aquellos adolescentes que están pasando por esta transición en contingencia, en este confinamiento, en este encierro, donde hay inactividad, donde ya no hay escuelas, donde tal vez la comunicación en casa no está tan buena, donde tal vez ahí habían ciertos escenarios que dificultan el óptimo desarrollo del adolescente. Y sí, efectivamente, esta contingencia nos vino a golpear a todos de muchas maneras, no solo a nivel físico, sino también emocional. Lo único que nosotros podemos reconocer como algo favorable es que se visibilizó la importancia de la salud mental. Así es, antes de la pandemia, el foco rojo en la salud mental era el suicidio. Nosotros al crear un proyecto, al tener la iniciativa de trabajar para la prevención del suicidio, fue precisamente por eso, porque en salud mental el suicidio estaba muy disparado. Entonces nosotros investigamos, trabajamos y nos dimos cuenta que a través de las estadísticas los adolescentes eran los que más estaban sufriendo y estaban siendo golpeados por diferentes factores de riesgo que los llevaba al suicidio. Y nuestro estado es uno de los estados con más adolescentes en el país. Entonces precisamente nos enfocamos en trabajar con ellos. Ahora, como bien decían, con la pandemia, el encierro, la inactividad, todas estas situaciones que hemos ido suscitando en el diario vivir, la pérdida de un familiar, el mismo COVID en uno mismo, ha generado muchos daños, sobre todo en la salud mental, ¿no? Entonces, sí es importante aclararlo, como bien mencionabas, que el COVID sigue golpeando de muchas maneras y más en la salud mental. Sí, y además de que, como mencionaban ustedes, de que al menos probablemente cuando estamos en alguna actividad física o en la escuela, pues al menos ahí tenemos como esa fuga para poder decir nuestros problemas que traemos en casa o los de la escuela en casa. Por ahí puede ver un desahogo emocional, pero ahora que estás encerrado en casa y si la violencia es en casa, ¿con quién te quejas? O dónde te escapas, que también luego esas escapadas son también conductas que ahorita vamos a platicar. ¿Qué es EMA? Bien, EMA es por sus siglas, Emergencias Mentales para el Adolescente. EMA es una clínica, pertenecemos al sector salud. Esto fue un proyecto nacional que ganamos a través de un concurso. Nosotros metimos este proyecto precisamente por lo que menciona el licenciado, que era un tema
primordial para la salud mental, la prevención del suicidio. Entonces se creó la clínica EMA, que es una clínica para la atención de conductas de riesgo y prevención del suicidio en adolescentes. Así es, muy orgullosos, la verdad, por nuestro estado, por ser la primer clínica de prevención del suicidio en el sur y en el país como tal, perteneciente a la Secretaría de Salud. Nuestra sede es el Hospital Regional, que está en la Novena Sur y Calle Central, el que es conocido como el Hospital de la Mujer. Ahí, a través de la Secretaría de Salud, nuestra directora del hospital, la doctora Franco, hemos podido tener la sede ahí, y una vez que el proyecto salió ganador, y lo comentaba, muy orgullosos porque es nuestro estado, ¿no? Y hubieron más de 1,300 proyectos, y el estado de Chiapas, Campeche y Durango fueron los ganadores, fueron 5 ganadores. En el caminar se quedaron 3, y solamente Campeche y nosotros logramos al final del camino constituir, y nosotros principalmente, la clínica EMA. Lo digo sin afán de ego, sino en el sentido de que por primera vez tenemos una clínica de prevención del suicidio. Mis compañeros, colegas, han atendido pacientes con intentos suicidas, los psiquiatras como tal, sí, se ha atendido como tal, pero no existía una instancia a donde poder canalizar, un lugar a donde dirigir a estas personas que llegaban a las salas de urgencias y después ya no había un seguimiento, tal vez en los consultorios, pero no una instancia especializada, el cual a nosotros nos hizo formarnos. Como bien decía, somos psicólogos de profesión, pero tuvimos que estudiar esta especialidad de suicidología, ¿no? Pero sí, eso es EMA precisamente. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo ahorita vamos a decir cómo los pueden contactar, pero ¿cómo llega un caso con ustedes? ¿O cómo los contactan? Bien, nosotros tenemos 4 líneas de emergencias telefónicas, son emergencias psicológicas activas las 24 horas del día. Estas líneas las lanzamos para donde quiera que vayamos, las compartimos. Tenemos nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Clínica EMA, porque pues el adolescente donde más está es en las redes sociales. Entonces, mediante estos números telefónicos nos pueden contactar. Si el adolescente o cualquier persona se encuentra en una crisis suicida, pues brindamos la contención emocional o los primeros auxilios psicológicos según sea el caso, y posterior agendamos una cita de manera presencial. Afortunadamente contamos con una red de apoyo que son 4 centros de salud. 4 centros de salud que están ubicados en los 4 puntos cardinales de Tuxtla, es decir, Terán, Centro de Salud Tuxtla, El Valle y Copolla. Entonces, de esta manera, mediante la llamada, nosotros detectamos en dónde se ubica el adolescente. Que digamos, el adolescente vive en el lado poniente de la ciudad, ok, entonces su centro de salud más cercano es Terán. Ahí nuestra psicóloga especialista y capacitada para brindar esta atención de prevención del suicidio lo atiende de manera presencial. Pueden acudir directamente también a la clínica EMA para solicitar la atención. Tenemos especialistas que están colaborando con nosotros, que también están capacitados pues para brindar esta atención. Que es lo que nosotros conocemos como los primeros auxilios psicológicos, pero pueden llegar de esa manera, pueden llegar de manera presencial al hospital y buscarnos en la sede como tal de la clínica EMA y van a ser atendidos. Obviamente, siempre el proyecto está enfocado en adolescentes y nos decían, pero si los adolescentes, el suicidio no solamente es en adolescentes, entonces obviamente hemos empezado a detectar, y se sabe, no por nosotros, sino por la dimensión del suicidio, que ya hay casos en los niños de suicidio. Obviamente hay adultos mayores, adultos jóvenes. Entonces nosotros, no porque tengamos un rango que maneja la OMS de 10 a 18 años como adolescentes, nos vamos a limitar. Entonces, si llega una llamada que no es de un adolescente, les damos la contención, lo escuchamos, lo atendemos. Nuestro eslogan es SOS, mi corazón tiene algo que decir. Eso significa que hay un llamado de emergencia de un ser humano que está sufriendo una situación específica que le está causando dolor. Entonces, en ese llamado nosotros no podemos ser indiferentes. Entonces, creamos una red de vida con instancias de gobierno y mismas instancias de salud, las cuales nosotros como centro podemos
y a través de las llamadas podemos canalizar, supongamos, una persona que es adulta, pero que tiene ideas suicidas, que no, supongamos, no entra dentro del rango de nuestra atención, es canalizada al CISAME, que pertenece a la salud, la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, pero hay otros factores de riesgo que a lo mejor son propios de adicciones. Tenemos al Capacit, que es VIH, tenemos al SAI. Entonces tenemos esta red de vida para no desproteger a los que no son adolescentes, ¿no? Pero la clínica EMA también funciona en ese sentido de poder atenderlos. Mientras llega su cita, porque muchas veces nuestros compañeros se llenan y las agendas son muy largas y vemos que a veces en los centros hospitalarios la cita es dentro de un mes, por decirlo así. Mientras llega esa cita, nosotros seguimos dando la contención vía telefónica. Seguimos llamándolo, cómo te encuentras, cómo has estado, y seguimos dando esos primeros auxilios psicológicos hasta que llega su primer cita. Soltamos al paciente en este sentido porque sabemos que ya está atendido de manera especializada. Me gustaría saber como algunas conductas, si bien dicen cuando ya existe esta llamada de búsqueda de ayuda, es probablemente porque ya hice como este examen de conciencia, de saber como adolescente o como adulto, de sí, creo que sí tengo ideas suicidas, levantas mano y pides ayuda, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando también hay casos en los que vivimos una vida aparentemente normal y como familiares o como amigos, como qué conductas podríamos ir detectando, señalando para decir, creo que mi hijo, creo que mi sobrino, creo que mi amigo está comportándose de alguna manera extraña que pueda tener ideas suicidas? Porque también, digo, de repente, me voy a exponer un poco, que en la adolescencia hubo algún momento en que yo no quiero vivir y preferiría morirme. Digo, lo dices claro, lo expresas, sí. como cualquier hartazgo de lo que te pueda estar pasando en la vida, pero no lo dices con intención, pero luego hay quienes sí lo escuchas y dices, ay, no, esta persona sí lo va a hacer. Así es. Eso es algo muy importante porque tenemos que aprender a diferenciar, como tú dices, no se trata de normalizar, pero sí llega un punto en la vida de la persona que dice, ay, ya me quiero morir o quiero dormirme hoy y levantarme hasta el lunes, ¿no? Entonces, muchos podrían decir, ay, ya es suicidio, no. Cuando ya estamos hablando de una conducta de riesgo, cuando ese me quiero morir y tú te acercas a la persona y le preguntas, bueno, ¿te quieres morir, pero te quieres hacer daño? Ah, no, yo no me quiero morir, pero no me quiero matar. Entonces, ya empezamos a ver una diferencia. Pero efectivamente, lo que comúnmente pasa es que difícilmente alguien pide ayuda hasta que ya está, digamos, en el fondo, ¿no? Pasa mucho, o sea, cuando ya la emoción está totalmente desbordada, es cuando se pide este grito de auxilio. Y muchas veces el grito de auxilio no es mediante las palabras o el lenguaje verbal, sino es a través de las conductas. Y estas conductas las puede observar cualquier persona que está conviviendo con ese ser humano que está sufriendo de ese dolor, que posiblemente se vaya a manifestar en una conducta autolesiva, ¿no? O sea, el aislamiento, el aumento de consumo de sustancias, el no poder dormir y no poder comer, o sea, cambios de comportamiento, cambios emocionales que no son propios de la conducta habitual de la persona. Muchas veces vemos de repente que esa persona es muy extrovertida, le gusta llevarse con todos y platica y así, y de repente ya lo vemos aislado, ya no quiere convivir, ya es la hora de la comida y no quiere bajar a cenar, no quiere bajar a comer, no quiere convivir con su familia, ¿no? Está durmiendo más de lo que normalmente duerme. Entonces hay como que muchas conductas, muchos factores que están ahí interfiriendo y ahí es donde viene nuestra función, enseñar cómo se detectan estas conductas a tiempo. Me gustó esa parte que comentabas de cuando una persona dice me quiero morir. Me gustó en el sentido que podemos analizarlo y revisarlo porque muchas veces son crisis existenciales, ¿no? Claro. Crisis, te separas de la pareja, tienes un problema económico, entonces llega el momento en que ya no quieres continuar viviendo, ¿no?
y ahí es donde entra una parte de los mitos, de que si hablamos con el amigo sobre, porque yo detecté que a lo mejor mi amigo se quiere matar o se quiere hacer algo. Uno de los mitos es de que si hablar del suicidio potencializa que la persona se suicide. No, al contrario, hablar del suicidio, hace que la persona sane. Cuando las emociones se estancan en un ser humano, y no estamos hablando de un día a otro, sino de una historia de vida. Nosotros hemos encontrado en el consultorio jóvenes que vienen arrastrando abuso sexual desde su infancia, violencia, adicciones. Entonces, bien sabemos en esta analogía que aquello que se estanca como el agua, se pudre, se apesta, te enferma y te mata. Entonces, cuando nosotros hablamos con nuestros amigos, con un primo, con un conocido, un vecino, un familiar, un hijo, no propiciamos el suicidio, hacemos que fluya eso que está estancado y la persona tenga esta oportunidad de sanar. Esa es la diferencia que nosotros tenemos que identificar. Si es una idea existencial, como la que acabo de comentar, o si es una crisis suicida. La diferencia, como bien lo decía la licenciada, es que muchas veces tenemos ese sentir, pero cuando tú le preguntas, ¿pero te quieres matar? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hablar de manera directa, preguntarle, oye, ¿te quieres morir? Sí, pero ¿te quieres matar? Y él dice, no, no me quiero matar. No, sí quiero matarme. Entonces empezamos a ver que la persona ya tiene un plan suicida, una idea, ya tiene en su mente cómo poder realizar este acto, ¿no? Entonces es muy diferente la crisis existencial a la crisis suicida. Entonces, ¿cómo las observamos? Así, con aislamiento, ¿no? De forma profesional podríamos decir a través de trastornos depresivos, que es personas tristes, aisladas, desesperanzadas, sin sentido de vida. En otro trastorno diríamos que son trastornos de ansiedad, adicciones, desesperación, angustia, ¿no? Y de manera psicológica podemos ver que la persona está con una desolación, que no es lo mismo que la soledad, se siente desolado, sin sentido de vida. Entonces empezamos a ver a nuestro amigo que tiene esta conducta y conductas de riesgo. Introvertido, alcoholismo, drogadicción, límites, los jóvenes límites que vemos que están constantemente en riesgo, ¿no? Y ya de manera social encontramos que empiezan a regalar sus cosas, empiezan a hablar que el día de mañana ya no voy a estar aquí, cuando yo me vaya a ver si les hago falta. Empezamos a ver pequeños gestos suicidas donde se empiezan a cortar, entonces empezamos a detectar, entonces tal vez él no pida la ayuda, pero sí está mandando muchas señales a través de su conducta. Bueno, ahorita que decías esto, me quedé como con varias preguntas internas. Me acuerdo que al menos en la secundaria, cuando yo estuve, sí se sonó un caso de una chica que se cortó las venas, y digo, no pasó a mayores, afortunadamente. Fue un intento. Y esta chica era así como súper deportista, alegre, todo el mundo la quería. Sin embargo, de un día a otro dejó de llegar a la escuela y empezó a correr el rumor, y ya luego regresó a clases. Y efectivamente llegó con benditas y esto tratando de disimular y con la sudadera para no se vieran sus cicatrices. Digo, aquí en Tuxtla que hace mucho calor, es como raro ver a una persona que anda en sudadera todo el día. Entonces, todas estas cositas que tú decías, digo, yo la conocía, pero no era tan cercana a mí, y dices, ay, ¿cómo no tuvo una red de contención? ¿Dónde está su familia? ¿Dónde estaban los amigos que no se dieron cuenta de estas situaciones que tú comentas? Digo, pues yo la conocía y esto, pero nunca aparentemente no tenía como alguna razón para que hiciera esta situación de no saber manejar sus emociones. Yo creo que también eso pasa mucho, no sé ustedes que son los expertos, en mujeres es más fácil hablar con las amigas, pero en los varones siento que es más complicado. Sí, así es. De hecho, las estadísticas nos dicen que
los suicidios, los intentos de suicidio se da más en mujeres, pero los suicidios consumados es en hombres. ¿Por qué? Porque pues en las mujeres precisamente, esto es muy cultural también. ¿Por qué? Porque a la mujer se le permite de alguna u otra manera expresar las emociones, porque socialmente está establecido que somos más sensibles, ¿no? Estas cuestiones de género. Y el hombre pues tiene que guardar la apariencia, no tiene que mostrar la afectividad, tiene que mantenerse con una cierta postura y no se puede mostrar débil ante la sociedad. Entonces eso genera pues que haya una brecha muy grande entre el expresar un dolor, cómo afrontarlo, cómo gestionarlo de manera correcta y el guardárselo y generar esto que mencionaba, ¿no? Este río que se está estancando ahí, y precisamente nosotros podemos ver personas que consideramos funcionales, no digamos normales, ¿no? Funcionales, ¿no? De que va bien en la escuela, hace deporte y pareciera que lleva una vida que tal vez hasta muchos quisieran tener, pero no sabemos qué hay en casa, no sabemos qué historia viene ahí, no sabemos si esa persona que tiene el teléfono más novedoso, más ostentoso, pues la ropa más cara, no sabemos si está siendo cubierta esas necesidades con algo material, una necesidad afectiva que está ahí, que al final de cuentas podemos vestirnos y podemos llenarnos de muchas máscaras, pero eso que está interno, eso que muchas veces no se habla, porque no podemos expresarlo con cualquiera, también muchas veces nos limitamos, estamos en una sociedad muy poco empática, realmente no hay por falta de conocimiento, digo yo, ante este tema, porque hemos visto muchos comentarios luego en redes sociales, cuando se dirigen salen noticias de que se intentó suicidar una persona y tal, y esto, y llegaron los bomberos, y llegó la Cruz Roja. Entonces hay muchos comentarios como de que, ay, mejor lo hubieran dejado morir, pues ya ni quiere vivir. No, o muchos que dicen, ay, pero pues ¿y cómo? Si la vida tan bonita, y allá en Haití lo están pasando peor, y tú estás en buenas condiciones, ¿no? Pero son dolores reales que muchas veces no podemos entender, pero sí saber respetar ese dolor del otro, ¿no? Que se va a manifestar o ya sea en conductas o ya sea en silencio también. Otra cosa que me gustaría preguntarles es, si bien ustedes ya comentaban, por ejemplo, que si la violencia, que si violaciones, ¿qué otros factores sociales están contribuyendo? O al menos yo diría, por ejemplo, ahorita que tú comentabas, las redes sociales sí, de cierta manera nos están ayudando de cierta manera como a poder descubrir o investigar y difundir como en este caso. Pero también ver estas vidas perfectas en Instagram, o sea que de repente nada más subimos la foto bonita pero no subimos la historia detrás. Claro. O la selfie y también por esa apariencia, ay, pero si siempre subiera su foto súper bonita o esto, pero no sabe como qué otras cosas sociales están pasando alrededor. Cuando nosotros hablamos de la conducta de riesgo y todo eso, es lo que nosotros normalmente llegamos a ver, ¿no? Pero en medio de esa conducta hay un dolor emocional. Ya lo identificamos, ya lo estuvimos platicando. Pero nos preguntábamos, y bien lo explicabas, vemos la foto de historias en Instagram, la más bonita, la más real, pero no conocemos los factores de riesgo. Lo que nosotros conocemos como factores de riesgo es precisamente donde se origina la fractura emocional, donde se fractura la herida en el alma. El alma significa ánimo, en latín, el ánimo de la vida. Cuando se fractura esto es a través de los factores de riesgo. Los factores de riesgo en un adolescente, vamos a ponerlos muy claros. Cuando hablamos de adulto mayor, nuestros abuelitos, ¿cuáles serían sus factores de riesgo en ellos? Nos preguntamos. Y a veces, muchas veces los normalizamos. Cuando un abuelito ya enviudó, cuando tiene una enfermedad crónica, degenerativa, la viudez, una enfermedad mental, el abandono social. Esos son sus factores de riesgo que llevan al adulto mayor, a nuestros abuelitos, a decir, ya no quiero vivir. Ya soy un estorbo, y normalizamos muchas veces estos términos, es que ya está grande, pero no, son señales de alerta. Entonces, esos factores de riesgo pueden llevar al adulto
mayor a que tenga pensamientos, ideas e intentos suicidios o consumados. En el niño es diferente. En el niño hay factores de riesgo que solamente los podemos identificar. Muy sencillo. Abandono social, maltrato infantil y abuso sexual. Solamente que ellos tienen una desventaja. Tienen el internet en su contra. ¿Por qué? Porque el niño aprende a través del juego. Pero si hay abandono social y en su familia existen padres periféricos, como bien lo decía la licenciada, solamente sustentan una parte económica y no la afectiva, no están atentos al internet. Y en el internet hay personas trastornadas, personas enfermas, que utilizan a la población más indefensa a través del juego, manipulándolo a través de retos que llevan al niño al suicidio. Esos son sus factores de riesgo. Entonces, en el adolescente hay un universo de factores de riesgo. Por eso el suicidio es multifactorial, tiene muchos factores de donde puede ser. Entonces, en el adolescente, en lo que nos estamos enfocando nosotros, nuestros amigos, es en el hogar, divorcio, abuso sexual, adicciones, violencia en el hogar, maltrato infantil o explotación y el bullying social. Son esos factores que podemos identificarlos con más claridad. Los otros es la conducta, lo que vemos de nuestro amigo, pero no vemos qué realmente hay en el hogar. Y como bien decías, nuestra red de apoyo muchas veces es el factor de riesgo que daña al adolescente, cuando debería ser quien apoya. Protege. Entonces tenemos que buscar otros factores protectores, ¿no? Así es. Es muy extenso. Sí, porque al menos ahorita lo que tú me estabas comentando, pues sí, serían como, si yo te preguntara ahorita por el bullying, pues nos iríamos solo en eso Sí, y, claro. De cada tema se saca, sí, se ¿no? sacan otras aristas. Pero sí es muy, muy importante entonces que todos estemos alertas de las conversaciones que se tienen también, porque como dices, probablemente lo dicen jugando o porque les salió de un hartazgo, porque no tengo el teléfono a la moda, porque no conseguí el carro o porque no me dijo que sí la persona que me gusta. Pero pasa, pues es una idea pasajera. Sin embargo, ya cuando es una constante, que ves que no lo pelaron o no le hicieron caso a la chica y de eso ya empieza como una depresión o un algo, entonces ahí sí. Era de lo que hablamos de las cuestiones de tolerancia a la frustración, ¿no? Sí, claro. Esto claramente viene desde la formación de niños. En esta sociedad tan rápida, porque vivimos realmente súper rápido, porque muchos papás actualmente tienen que salir a trabajar, hay mucha desvinculación con la familia, mucha desvinculación social, entonces empiezan a estar todos estos factores y no hay una formación porque realmente en la escuela no tenemos ninguna clase que nos diga inteligencia emocional, ¿no? Cómo gestionar las emociones de manera existe correcta. nada más tu cubículo de psicología, de orientación, aparte es de orientación vocacional, y de ahí te mandan, bueno, o al menos a mí me tocó que el orientador vocacional llegaba y nos hablaba de sexualidad y él, y a veces nada más iba y nos ponía una película, o sea, no había como, Claro, digo, igual ahorita ya es diferente el sistema de educación, pero sí, o sea, es nula la información que se tiene. Entonces, aunque como seres humanos tenemos todas las herramientas para poder afrontar de una manera positiva alguna situación adversa, pues no se nos enseña cómo utilizarlos. Entonces los adolescentes actualmente tienen poca tolerancia a la frustración. Como están tan acostumbrados a la recompensa inmediata, porque en algo tan banal, por ejemplo, una serie que nosotros anteriormente tardábamos, bueno, de aquí que llegaba la otra temporada, ellos ya nada más entran al internet o algo y ya lo tienen de manera inmediata. Entonces, en algo tan sencillo como eso, lo van habituando a todas sus áreas de su vida y entonces se acostumbran a una recompensa inmediata. Y cuando no la obtienen, entran en una etapa de frustración. Y si no hay una buena gestión de las emociones, se desbordan. Y no hay límites. Y no hay límites y no aprenden a esta resolución de conflictos, porque hay muchos papás que muchas veces escuchamos que dicen, es que mi hijito tenga todo lo que yo no tuve, ¿no? Y entonces vamos haciéndolos ricos en muchas cosas, probablemente materiales, pero carentes de todas estas herramientas básicas para enfrentar a la vida, claro, emocionalmente. Sí, ahorita me acordé de un episodio igual
laboral y sí era como el resultado de una chica que tuvo todo o ha tenido todo en la vida y cuando le exponen por primera vez a la vida real y laboral, en un simple detalle explotó una bomba y espérate, pues reina, esta es la vida real, ¿no? Y no es intencional contigo. O sea, y no todos los casos en suicidio, pero una constante es a través de la impulsividad. Entonces muchos jóvenes, al no ser satisfechos de una expectativa que ellos que tenían, o el fracaso o la derrota, no aguantan la presión como tal, y muchos llegan en este momento de impulsividad a cometer un acto suicida. Es como lo que estábamos hablando, los gestos suicidas. No todas las personas que se están cortando, que tienen cutting, significa que son suicidas. Muchas veces son, mírame, acá estoy, chantaje emocional o como lo queramos ver. Pero en una de esas corren la mala fortuna de hacer bien el corte y cuando llegan al hospital, pues ya no hay oportunidad de salvarlos, ¿no? Entonces, por eso con lo que comentabas de tu amiga deportista que llegó a lo mejor con vendas, pero no tuvo esa fortuna de no hacer bien los cortes, pero de ahí no trascendió, ¿no? Tal vez tuvo una atención profesional y si no, ella sanó el dolor que tenía dentro y nunca más lo volvió a cometer. Pero sí los gestos, la frustración y la impulsividad puede llegar a una persona a cometer un suicidio, aunque ella no lo desee realmente. Un suicidio o una idea, digo, que cada ser humano es diferente, pero hay como alguna estadística que digan lastimándose, ahorcándose, ¿cuál sería como un método eficaz? Sí, el método más efectivo es el arma de fuego. El arma de fuego es un método más efectivo, aunque pues nosotros tenemos el testimonio de un caso pues que no fue efectivo, ¿no? Este método, pero pues, sí puede haber lesiones posteriores, pero sí un método más efectivo es el arma de fuego, la soga. Las pastillas no es un método tan efectivo, bueno, no, tampoco queremos como quedar a conocer, ¿verdad? Sí, cuáles sí, cuáles no, pero sí para nosotros como profesionistas en este tema sí es importante conocer cuál es el método, pues para saber el grado de emergencia que se está presentando. Muchas veces nos preguntan, ¿cómo identificar si es un chantaje nada más? ¿No? Porque suele pasar. Pero lo que siempre recomendamos es que aún los chantajes hay que tomarlos en serio, porque pueden haber estos casos de impulsividad, que en un chantaje pues se puede llegar a consumar. No bien llevado. Armado, claro, sí. Dramatizado. En este caso, ¿cuáles serían los primeros auxilios psicológicos que una persona con ideas suicidas debe llevar? Bueno, la pregunta también en los primeros auxilios psicológicos es ¿quién lo puede hacer? ¿Verdad? Reconocemos, ¿y qué son los primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios psicológicos es bien conocido también como la intervención en crisis. Hablemos cuando hay un temblor, una inundación, un accidente y la persona la podemos detectar que está en shock o está en crisis, que en esos momentos funcionalmente no está bien, que no está de una manera funcional, no sana ni normal. Entonces, cuando la crisis significa que la persona no tiene la capacidad para adaptarse ante un problema en esos momentos. Entonces, cuando un joven está en crisis existencial, que ya vimos que se quiere morir, o en crisis suicida, llama por teléfono o lo encuentras en un puente o lo encuentras en un crucero donde se piensa aventar. Entonces, la pregunta es si la persona en esos momentos tiene la capacidad para afrontar ese problema. No. Entonces, ahí es donde tú puedes aplicar los primeros auxilios psicológicos. ¿Quiénes? Cualquier persona que simplemente le diga al otro ser humano y hacer el contacto visual, identificar a la persona. Tú lo identificas, ves a alguien en la calle, tú no eres profesional de la salud, pero tampoco tienes la capacidad de escalar
o de ponerte en riesgo, como lo hacen bien la hermandad de bomberos, que ellos están capacitados para actuar en esos momentos. Pero si tú estás en esos momentos, sí puedes brindar los primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo? Decirle, brindarle la atención, decirle, oye, aquí estoy, hacer el contacto visual, que la persona está desvinculada emocionalmente con otro ser humano. Lo que menos quiere es tener contacto con nadie. Ya perdió todo su vínculo afectivo. Pero en esos momentos que hace contacto visual contigo, significa, yo estoy aquí, mírame. Y le puedes decir, no sé qué te pase, pero juntos podemos encontrar la solución. No decir situaciones a largo plazo, situaciones concretas, vamos a solucionarlo. ¿Qué hacer y no hacer? No tienes que decirle ni salvarlos con tus palabras, simplemente decirle, oye, aquí estoy. Tratarlo de distraer mientras llegan las personas a auxiliarla. Si es por teléfono, le dices, aquí estoy. Y escucharlo. ¿Qué no puedes hacer? Contarle parte de tu vida. Oye, mira, mal, yo también estuve así, porque delimitas la emoción del otro, no le estás dando el valor de lo que ellos está. Es que a mí también me pasó eso. Entonces ya no estás en la atención en él, lo que él quiere en esos momentos es la atención, ¿no? Buscar la solución en un momento. ¿Sabes qué? No sé qué te pasa, pero podemos buscar juntos la solución, si es por llamada y todo eso. Y posteriormente canalizar a la persona que ya está funcional, que ya no está en crisis, que ya dice, sí, ya lo entendí, que priorice sus cosas. Oye, pero tú tienes esto, tú tienes el otro. Algo que normalmente funciona mucho es cuando tú les haces la pregunta, ¿y qué crees que van a pensar cuando tú te mates? Eso normalmente no lo piensan y dicen, no lo había pensado. Entonces, ellos como que bajan de la crisis y te escuchan más. Pero hay muchas formas más en los primeros auxilios, ¿no? Claro, y lo más importante es dar a conocer que, como dicen, no necesitamos ser profesionistas de la salud mental ni profesionistas de la salud para brindar estos primeros auxilios psicológicos. Y si bien muchas veces no sabemos qué decir, tenemos que saber primeramente que nosotros vamos a ser capaces de acercarnos a esa persona que está en crisis. Si no, esa crisis me va a poner en crisis a mí, ¿no? Porque entonces ya serían dos personas ahí quien nos auxilia, ¿no? Entonces, el acercamiento con el otro ser humano, y esto es algo que vino a romper mucho esta contingencia, porque hubo esta desvinculación, no se permite este acercamiento con el otro, cuando es muy importante, ¿no? Las palabras muchas veces salen sobrando. El hecho de que esa persona sepa que alguien está ahí, probablemente en su crisis no hay un nivel de conciencia ni un pensamiento funcional que lo ayude a resolucionar ese conflicto, por tanto no va a escuchar, pero sí va a ver que está esa persona ahí, ¿no? Entonces el decir, aquí estoy, con esas simples palabras, el otro en algún momento te va a voltear a ver, que sepa que alguien está ahí. Y si tan a la mano, y por eso decía, tan importante estos espacios, pues tienen los números de la clínica, tienen los números de algún centro especializado donde lo puedas referir, el número de algún familiar, entonces juntos pueden hacer la llamada, juntos pueden, lo invitas a que tenga este seguimiento. ¿Cómo es un proceso de posvención? ¿Qué es la posvención? Bien, es muy importante. La posvención es la intervención que nosotros hacemos de manera profesional con las familias sobrevivientes, es decir, con aquellas familias que alguno de sus integrantes pues cometió el acto suicida o un intento de suicidio. Entonces, esta intervención sabemos que son familias que quedan emocionalmente muy, muy golpeadas, que son temas que muchas veces no se comenta, que son como secretos de familia, que todo mundo al final lo sabe, pero que no se habla. Y si como nosotros, secreto a voces, claro, ¿no? Yo lo sé, qué pasó, pero no se dice aquí en casa, ¿no? ¿Y para qué se hace? Para evitar futuros intentos o suicidios en la misma familia. Hacemos lo que conocemos como autopsia psicológica, que es toda esta recreación de los últimos meses de vida de la persona que se suicidó. En un principio, cuando estábamos en la formación, yo decía, bueno, ¿qué familia va a querer recordar lo que pasó? ¿No? Porque sabemos que hay mucho dolor, hay mucha culpa, hay mucho sentimiento de responsabilidad en la familia sobreviviente, pero esto nos ayuda para que la familia sepa
¿cuáles son esas alarmas que no lograron ver en su momento? ¿Cuáles fueron esas conductas? ¿Cuáles fueron los factores de riesgo que llevó a esa persona al suicidio? Porque si atrás de esa persona que se suicidó hay un hermanito, hay un primo, hay alguien que viene atrás de él, evitar que vuelva a cometer un acto similar en ese núcleo familiar. Ajá. Y claramente se trabaja de manera profesional con la psicología y parte de la tanatología, en el sentido de que estamos trabajando un duelo, pero es totalmente diferente. Un duelo natural, en el cual existe una pérdida de un familiar, incluso a través de un accidente, cuando es una pérdida inesperada, pero este es un duelo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hemos escuchado y hemos visto historias de vidas donde el papá encuentra al hijo ahorcado, al amigo. Hemos escuchado historias de cómo entran en shock o en crisis cuando tú te imaginas encontrar a tu familiar colgado o disparado en su rostro, cortándose las venas a tu hija, tu hijo que tú vistes crecer. Es un golpe psicológico totalmente fuerte y la pérdida de un hijo, de un familiar siempre va a ser dolorosa, pero de esta manera golpea muchísimo la salud mental de la persona. Por eso es necesario, y la clínica EMA brinda también esta contención a través de la terapia centrada en la persona, a través de tanatología. Todo dependerá del ser humano que llegue al consultorio, como llegue, porque se le viene un mundo y son muchas preguntas que nos dicen: ¿dónde tuve la culpa? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué Dios me castiga? Y todas esas cuestiones que llega a pensar una persona a no tener la oportunidad de haber salvado a un familiar o a un amigo. Sí, porque además la historia de vida que puede haber detrás de ese momento, además la culpa de si hubiera llegado 2 minutos antes. Claro. ¿Cómo no estuve ahí? ¿Por qué dejé esto a la mano y para que sucediera, no? Los mitos que existen dentro de este tema del suicidio son muchísimos. Digo, el número 1, los secretos a voces. Sí, claro, los secretos. Y el principal que ya mencionaba hace rato el licenciado, el pensar que hablar de suicidio es incitarlo, ¿no? Empezar, no hablemos de suicidio porque va a incitar a la persona a hacerlo. Y no, hablar de suicidio es prevenirlo, ¿no? Hay mitos que nos dicen: todas las personas que se intentan suicidar siempre van a ser suicidas, ¿no? Porque hasta hay etiquetas ya para eso, ¿no? No, una persona que haya cometido un intento de suicidio no quiere decir que posteriormente lo va a seguir haciendo, siempre y cuando lleve la atención psicológica correspondiente. Obviamente una persona que no es atendida de manera profesional, pues sí tiene el riesgo de volver a cometer un intento de suicidio, pero no se vive siendo esta persona, ¿no? Suicidas todo el tiempo. No es una condicionante, un factor en específico, ¿no? También se cree, por ejemplo, que toda depresión lleva al suicidio. No toda la depresión lleva a suicidio, o que solo las personas con enfermedades mentales se suicidan, no. O lo que siempre mencionas, ¿no? O son cobardes o son valientes. Sí, muchas veces existen los comentarios de que si una persona es cobarde o es valiente, no. Simplemente es un ser humano que tiene mucho dolor, que tiene una historia de vida que no conocemos. No hay suicidas 100% como tal. Ese es un mito. El término podría ser muy complejo, decir son suicidas, pero no existen como tal los suicidas. Lo que existe es un ser humano con un gran dolor. Él no quiere matarse, lo que quiere es matar el dolor que existe en esos momentos. Y si nosotros trabajamos ese dolor, y si la persona trasciende esa parte dolorosa que está en su alma, entonces no hay acto suicida como tal. Simplemente que ante este gran dolor, muchas veces pasa en la idea, existe un plan, está el intento y lo consuman.
Pero una persona que verdaderamente se quiera matar, no hay, solamente quiere matar el dolor. Por eso es el suicidio, es la única muerte que se puede prevenir. Así es, y hubo muchas cosas, he visto muchos comentarios también que dice, el que se va a matar no lo anda diciendo. Exacto. No lo anda diciendo, simplemente lo hace y ya. No, ya nos dimos cuenta que hay señales, que hay conductas, que hay factores que siempre dejan como que estos gritos de auxilio antes de cometer el acto de suicidio. Dulce, Roger, qué tema tan interesante, la verdad que estoy en shock de toda la información, tratando de digerirla y para ponerla también al servicio de los demás. ¿Dónde los podemos contactar? Sé que esta semana es la semana de prevención del suicidio, porque el día 10 es el día de prevención del suicidio. Claro que sí, vamos a iniciar, estamos iniciando esta semana con todas las actividades, empezamos aquí en este espacio tan importante para llegar a la población. Efectivamente, el día viernes 10 es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Tenemos muchas actividades que vamos a realizar para la población. Y bueno, tenemos líneas de emergencia, están abiertas y disponibles para la población las 24 horas del día. Nos pueden contactar vía mensaje, vía WhatsApp, vía llamada. Los números son 961-236-7238, 7239 y 7240. Y en Facebook estamos como Clínica EMA. Ahí siempre subimos información sobre estos temas de primeros auxilios psicológicos, tips, ¿no? Para que la persona pueda compartirlo y llevar información importante para la detección oportuna. Es importante que en ese sentido que las redes sociales sean aliadas para poder llevar una información real y que nos ayuden a ir quitando mitos y cosas. Físicamente estamos ubicados en la Novena Sur y Calle Central, interior del Hospital Regional, conocido como el Hospital de la Mujer. En el segundo pasillo, ahí empiezan a ver ya módulos y publicidad de la Clínica EMA. Ahí estamos y sí, las redes sociales son unos grandes aliados, nos están ayudando mucho, nos está permitiendo tener aliados con la Secretaría de Educación, la Secretaría de la Juventud, el DIF estatal, municipio, entonces otros medios de comunicación a través de Facebook Live. Entonces sí, ese es un gran hallado. Nosotros pedimos y siempre vamos con mucho gusto y con mucho placer compartir esta idea, porque queremos ser pioneros en esta parte de la prevención del suicidio a través de la Clínica EMA, y que esto no se quede nada más en una clínica, sino que empiece a trabajarse en todo el estado posteriormente, pero principalmente ahorita estamos trabajando en este distrito, que es el Distrito 1 de Salud. Pero sí, como bien decían, y muchísimas gracias por este medio de red social, si se le conoce así, para poder llevar la información a los padres de familias, a los adolescentes, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Seguramente pues los vamos a seguir invitando para seguir hablando de este tema, porque sí, nos quedamos con muchísimas ahí pestañitas de qué seguir hablando sobre los adolescentes, que sí es una etapa complicada, y si no tenemos ese apoyo o esos oídos que nos estén escuchando atentamente, pues podríamos acabar mal, ¿no? Así es. No, muchas gracias y con gusto volvemos a venir. Realmente muy contentos, muy agradecidos por esta invitación, y sobre todo por saber que hay más personas que como nosotros están interesados en salvaguardar la vida de alguien más. Que eso es lo importante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, y pues nos vemos en la siguiente semana en un episodio más de Nice to Meet You.